Tiempo maravilloso el que estamos compartiendo la palabra del Señor ya hoy. Es nuestro último mensaje aquí a través, ¿verdad?, de este programa de la familia, de la casa de Obed-Edom y de la transformación que hubo en su casa. Aunque debo aclarar, en los próximos días voy a estar teniendo unos momentos donde voy a interrumpir la programación, pero ya no será para compartir los mensajes que predico desde el altar, sino será para compartir directamente contigo unas revelaciones que Dios me ha estado mostrando de lo que pasó en la vida de Obed-Edom. Pero estamos en un tiempo maravilloso creyendo que lo que ocurrió en la casa de Obed-Edom pasará en la tuya. Y yo, ¿verdad?, comienzo quizás el programa así. Algunos de ustedes no saben quién es Obed-Edom y qué significa todo esto. Bueno, en 2 de Samuel capítulo 6 se nos habla de un personaje que recibe el arca del pacto. Recibe un mueble como este que tengo aquí a mi mano izquierda. Este mueble representaba, era el lugar donde estaba la presencia del Señor. Representaba la persona y la obra de Cristo. Y cuando este hombre recibe ese mueble en su casa, su familia cambia para siempre. En 3 meses todo es transformado. Y nosotros hemos estado creyendo que en 3 meses tu casa también va a cambiar. Tu casa va a experimentar lo que experimentó Obed-Edom. Hay muchas cosas que podemos hablar de Obed-Edom, pero número 1, se nos dice en la Biblia que comenzaron a dar aviso de que todo había cambiado en la casa de Obed-Edom. Así que van a comenzar a salir buenas noticias de tu casa. Número 2, se nos dice que todo lo que él tenía prosperó. Estamos creyendo que en estos 3 meses Dios puede prosperar tu familia. Número 3, se nos dice eventualmente en el libro de Crónicas que toda su familia le sirvió a Dios. Yo estoy creyendo que no tan solo tus hijos le van a entregar su vida al Señor, sino que también se van a convertir en servidores de la casa de Dios. Esas 3 promesas es las que estamos creyendo en cada uno que crea y que declare esta palabra sobre su vida. Quiero ir rápidamente al mensaje. Hoy quiero no tan solo ver a Obed-Edom, quiero ver un poquito los eventos que pasaron antes de que llegara el arca del pacto a casa de Obed-Edom. ¿Por qué razón? Porque ocurrieron ciertas cosas en la vida de David que fue lo que provocó que llegara, lo que puede ser por casualidad o decirse por casualidad, el arca del pacto a casa de Obed-Edom. Si nosotros analizamos esas 3 cosas, esos 3 pasos que te voy a mostrar hoy en el día de hoy y los cambiamos en nuestra vida, podemos entonces experimentar la presencia de Dios en nosotros. Hubo un momento de un error que cometió David que él llegó a pensar: no quiero llevar el arca del pacto para mi casa. Y hay cosas que a veces nos evitan o permiten en nuestros pensamientos que no querramos que la presencia de Dios esté en nuestro hogar, esté en nuestra familia. Escucha este poderoso mensaje, por favor, recibe esta palabra y como siempre recuerda comunicarte conmigo a través del internet, a través de la llamada telefónica. Espero escuchar de ti. Mira lo que dice en el libro de 2 de Samuel. Y hoy, más que hablar de Obed-Edom, veamos por un momento los eventos que llevaron el arca del pacto a casa de Obed-Edom. Dice en el verso 1 de 2 de Samuel capítulo 6: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de maderas, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom geteo. Fíjate cómo hace el escritor personal la historia. David quería llevar primero el arca a Jerusalén, pero después dice aquí que no la quiso llevar para sí. La experiencia que acaba de tener con la presencia del Señor le dice a él: no la quiero llevar para mí. Yo no quiero que me pase lo que pasó con Usa. No la quiero llevar para mí. Pero cuando usted mira, hay 3 cosas que hay en estos pequeños versos que tú y yo tenemos que estar conscientes
que son tres cosas que pueden provocar que no podamos ver el deseo de Dios estar presente en mi vida. Pero no porque Dios no quiera estar presente y no porque el arca sea el problema. Hermano, una vez más, porque el arca no era el problema. El arca no era el problema. El problema era la gente que estaba alrededor del arca, que no entendía lo que tenían que hacer. Y hay tres cosas, una que ya hemos mencionado, y es el hecho primero de que lamentablemente David quiso traer el arca del pacto a su casa de la manera en que los egipcios se la llevaron. Los egipcios se llevan el arca del pacto y cuando se la llevan en bueyes. Y David, cuando va a buscar traer el arca del pacto, hace lo mismo que hace el mundo para llevarse el arca del pacto, pensando que de esa manera tendría grandes resultados. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para poder realmente experimentar la presencia del Señor es aprender a encontrar no cómo yo quiero hacer las cosas, sino cómo Él quiere que las cosas se hagan. El problema de mucha gente en su vida por el cual no experimentan la presencia de Dios, aunque Dios siempre quiere estar presente y va a estar buscando cómo estar presente en tu vida, es que pretenden que Dios llegue a sus casas, se manifieste en sus vidas por la manera en que ellos quieren hacer las cosas, no buscando la manera en que Dios quiere que se hagan las cosas. Y aunque Dios quiere siempre hacerse presente, hay una manera en la que Él quiere ser recibido. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que entender que Él es el centro de todo lo que nosotros vamos a hacer. Y aunque sí, Él ha demostrado que Él quiere ser presente en mi vida, hay una manera, hay un protocolo, hay ciertas cosas en mi vida que yo tengo que entender, que tengo que comprender. Dios no va a ser manipulado. No son las buenas intenciones lo que hacen que Dios se manifieste en mi vida. No son mis buenos deseos. Es que yo haga las cosas de la forma correcta. Cuando David se sentó y estudió por 3 meses. Cuando David buscó, déjame ver cómo es que Dios quiere que yo lo haga. Déjame ver cómo es que Dios quiere que yo le sirva. Entonces se dio cuenta que era a través de los sacerdotes. David comenzó a buscar instrucción de parte de Dios para poder traer la presencia de Dios a su casa. Lo primero que tú y yo tenemos que eliminar de nuestra vida, óigalo bien, para que la presencia de Dios se manifieste en mí, es la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia de cómo Dios quiere ser tratado. La ignorancia de lo que Dios quiere. Hay un montón de personas que vienen y me presentan los negocios para que yo se los bendiga. La pregunta es si ese negocio te lo dio Dios. Porque si te lo dio Dios, ya está bendecido. Pero ¿cómo yo voy a bendecir algo que no es Dios quien te está diciendo que tú lo hagas? ¿Por qué no buscar la manera en que Dios quiere que se haga? ¿Por qué no pedir dirección? Y a veces hacemos cosas con buenas intenciones, pero ignorantemente, pretendiendo tener grandes resultados. Y si hay algo que nos saca de la presencia de Dios, es nuestra ignorancia. Pero no es ignorancia por ser brutos, es ignorancia por no querer buscar. Y el problema de mucha gente en la iglesia, hermano, es que hace muchas cosas con buenas intenciones, pero con ignorancia. Tenemos muy buenos deseos, pero no nos sentamos a estudiar. No es como el mundo quiere que se haga, es como Dios quiere que yo lo haga. Déjame ver la instrucción. Déjame ver cómo Dios quiere que yo trabaje. ¿Qué pasa entonces? Cuando comenzamos entonces a hacer las cosas así, no tenemos los resultados que queremos. Y llega lo segundo, que nos saca a nosotros de poder disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida. Y es que la Biblia dice que Usa toca el arca y lo segundo que viene a la mente de David es tristeza. Después de la ignorancia, lo que viene es tristeza. Tristeza, ¿por qué razón?
Tristeza porque queriendo hacer las cosas bien no me salen bien. Y ahora me entristezco. ¿Qué estaría haciendo mal? ¿Qué estará pasando en mi vida? ¿Será que Dios no me quiere? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que yo no fui hecho para esto? ¿Será? Y comienzo a entristecerme. Eso fue lo que pasó con David. Un hombre que venía danzando, que venía contento, que venía gozando y que venía con alegría. Ahora lo próximo que llega a su vida es la tristeza. Y si hay algo, hermano, que nos separa a nosotros de disfrutar al Dios que está presente, es nuestra tristeza. Y la tristeza producto de haber hecho cosas con buenas instrucciones, pero bajo ignorancia. Y el problema que tenemos es que después de esa tristeza viene algo que nos separa más de Dios. Y es lo que le pasó a David. Ignorancia, tristeza y miedo. Ignorancia, tristeza y miedo. Si tú quieres ver por qué hay un montón de personas que nunca llegan a ser felices, es por ignorancia, tristeza y el miedo. Y David se tuvo que meter 3 meses con Dios para que se le fueran 3 cosas: la ignorancia, la tristeza y el miedo. Porque la tristeza viene por yo no comprender por qué me pasa lo que me pasa si yo soy tan bueno, si yo estoy haciendo lo correcto, si yo quiero traer el arca del pacto, ¿por qué muere Usa? Y después de eso, lo que te cae es un miedo pensando, no hay manera en que esto se pueda hacer. Jamás podré salir de esta situación. Jamás podré salir de esta dificultad. Kelvin, ayúdame aquí. Jamás podré salir de este problema. Jamás podré salir de esta complicación. Y comienza a llegar un miedo aterrador. Y si hay algo, hermano, que ha separado al hombre siempre de Dios, ha sido el miedo. Ha sido el temor. Ha sido el miedo. ¿Cuántas veces nosotros, tratando de pedirle a Dios cosas, no nos atrevemos a pedirla porque sabemos nuestra condición o nuestras situaciones, y el miedo que hay en nosotros nos lleva a nosotros a separarnos de Él? Por eso una de las cosas más grandes que Dios quiere eliminar de nuestra vida es el temor. Por eso Pablo le decía a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si hay algo que Dios quiere eliminar de tu vida es el temor. Si hay algo que Dios quiere eliminar de ti es el miedo que tú puedas estar experimentando por los resultados de tu vida pasada, por los resultados de las cosas que ocurrieron en el ayer, que pasaron en el ayer. Hay 3 cosas que tú tienes que hoy luchar para que el arca del pacto llegue a tu casa. Usted ve, Obed-Edom recibió el arca de una forma inocente. Y a veces es mejor vivir en la inocencia de las cosas de Dios. A veces es mejor vivir, y a veces yo veo gente que tienen tanta fe y es una fe inocente, y esa fe es poderosa, porque cuando mi mente no está dañada, Obed-Edom probablemente recibió el arca del pacto allí, no sabía todo lo que había pasado, había oído algo, quizás había escuchado algo. Y lo curioso, quiero que usted sepa, hermano, que Obed-Edom significa esclavo. Obed-Edom significa un siervo, un esclavo. Eso es lo que significa ese nombre, Obed-Edom. Cuando lo nombraron, lo marcaron para toda la vida, para ser un esclavo, para ser un siervo. Y qué poderoso es cuando alguien recibe el arca de Dios y termina siendo contado no entre los esclavos, sino termina siendo contado entre los levitas del templo. Y aún más poderoso, en el libro de Segunda de Crónica, la Biblia nos habla de la 3ª generación de Obed-Edom. La Biblia nos habla no tan solo de él y de sus hijos. En Primera de Crónica nos habla de él y de sus hijos, pero en Segunda de Crónica la Biblia habla de la 3ª generación de Obed-Edom, que nos dice la Biblia que era gente valiente, que era gente forzada, que eran jóvenes poderosos, dice la Biblia. Y qué grande es cuando mi decisión de yo recibir el arca del pacto, qué grande es que mi decisión de recibir el arca del pacto delante de mi casa, dentro de mi hogar, y hacer todos los ajustes que tengo que hacer, y hacer todos los cambios que tengo que hacer, haciendo el arca de Dios el centro de mi vida, no tan solo cambia mi vida, no tan solo cambia la de mis hijos,
sino también que la tercera generación es transformada por mi decisión de atreverme a vivir cerca del arca de Dios. Por eso es que tú hoy no puedes permitir que la ignorancia, que tu tristeza y que el miedo te separe a ti de llevar delante de tu casa el arca del pacto, llevar la presencia de Dios. Hoy tú tienes que sacar de tu vida toda ignorancia. Hay que pedirle a Dios: déjame ver qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo tenga? ¿Qué es lo que tú quieres que pase en mi vida? Tu ignorancia te puede llevar a lugares demasiado tristes, demasiado oscuros. Yo me imagino, hermano, cuando Cristo murió allí en la cruz del Calvario, habían dos personajes muy importantes que tenemos que mirar su historia: Judas y Pedro. Los dos le cayó una grande tristeza. Los dos traicionaron a Cristo. La traición de Judas no fue tan mala, o no fue menos, debo decir, menos mala que la traición de Pedro. Judas lo vendió, pero Pedro lo negó. ¿Cuál de las dos era menos dolorosa? Las dos eran iguales. Uno lo hizo por dinero, uno lo hizo por salvarse él. Uno lo hizo con una intención. Es más, yo pienso que la de Judas, si la analizamos, fue menor que la de Pedro. Porque Judas lo hizo para provocar a Cristo a ver si Cristo se levantaba, porque él sabía que él era el rey. Y él dijo: si este tipo no sale para ser rey y para meter aquí mano a toda esta gente, yo lo voy a provocar. Y Judas dijo: la forma de provocarlo es esto. Pedro no, Pedro lo negó, porque la gente dijo que él era igual que Cristo, y él negó ser igual que aquel. Judas nunca negó ser igual o amigo de Cristo. Por eso Cristo le dijo: amigo, con un beso me vende. Pero Pedro negó aún ni conocerlo. ¿Cuál fue la única diferencia? Que uno le embargó tanto la tristeza que se ahorcó. Cristo no le dio tiempo en 3 días de ir a encontrar a Judas, porque el hombre se entristeció tanto que no pudo vivir ni 3 días con el dolor. Pedro lloró amargamente, pero volvió a las barcas. Pero allí Cristo lo fue a buscar. Allí Cristo lo fue a buscar para que la tristeza no acabara con Pedro, para que la tristeza no lo llevara a separarse del plan que Dios tenía para su vida, para que la tristeza que le embargaba su corazón no detuviera que él quisiera tener en su casa la presencia de Dios. Todos los eventos que te pasan en tu vida, cuando te traen tristeza, con el primero que tú te desquitas es con Dios. Sin darte cuenta que eso es lo que quiere el enemigo. Y lo tercero, peor que puede venir a tu vida, es el miedo. Y si hay 3 cosas que él quiere quitarle a tu vida: es la ignorancia, es la tristeza y el miedo. Por eso que cada vez más tenemos que hablar de Cristo. Por eso que cada vez más tenemos que enamorarnos de Él. Porque no hay nada en este mundo. Por eso Pablo decía: ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque el peor miedo que podemos tener todos es morirnos. Y Pablo decía: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y la gente quizá le decía a Pablo: pero servir a Cristo, ¿para qué te sirve? Servir a todos los problemas. Él decía: vivir para Cristo es maravilloso, y el morir es ganancia. Así que si aún muero, sigo ganando. No le tengo miedo a esto. Por eso apedreaban a Pablo, y el hombre se sacudía, se levantaba y seguía andando, y seguía caminando. Pero cuando tú dejas de perder el miedo en la vida, no de lo que el hombre pueda hacer, sino el miedo que te puede dar en tu vida de estar separado de Dios y de no poderlo encontrar. Cuando tú pierdes eso, tú ya no tienes ese temor, sino que sabes que tienes acceso al trono de la gracia y que hay misericordia para ti. Entonces sí, tu vida cambia para siempre. Mi oración es muy simple en el día de hoy. Tu vida puede cambiarse de un siervo a un sacerdote, porque tú tienes un Dios que quiere estar presente. Un Dios que quiere estar presente y que no quiere que tu ignorancia, ni que tu tristeza,
ni que tu temor te haga no desear tenerlo a Él en tu casa. Si tú permites que tu ignorancia, que tu tristeza y que tu temor te haga alejarte de Dios, el enemigo ha logrado entonces ganar la batalla. Y mi oración en esta noche es que cuando tú salgas de aquí, la ignorancia no se va con oración. La ignorancia se va estudiando. Por eso es que tú tienes que estudiar su palabra. Por eso es que tú vienes aquí a la iglesia. Por eso es que tú la estudias, la lees. Y esto no se trata de gente que piensa que estudiar la Biblia es buscar una concordancia, buscar un montón de, ¿verdad? de comentarios bíblicos. Digo, el que lo quiera hacer, gloria al Señor. Pero lo grande de estudiar la palabra es tú leerlas y dejar que ella te hable a ti mismo. Es leer la Biblia, dejar que ella te hable a ti mismo. Y que Dios te hable a ti mismo. Y que de la palabra salga el rema que tú necesites para que Dios te hable. Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Y cada vez más tú vas a afinar tu oído para oír la voz de Dios. Y vas a saber que es Dios hablándote, que es Dios diciéndote lo que tienes que hacer, para dónde tienes que ir. La ignorancia puede desaparecer, pero cuando tú buscas, cuando tú te dedicas a buscar. Por eso desde hoy en adelante no trates de emprender nada en tu vida, por mejor que sea, si tú no has buscado la manera en que Dios quiere que se haga. David se hubiera evitado un montón de problemas si hubiera buscado primero. Hubiera evitado la tristeza, hubiera evitado el miedo si hubiera buscado primero. Lamentablemente no buscó primero como tenía que hacerlo, y la ignorancia lo llevó a tener tristeza, lo llevó a tener temor. Pero el día que la ignorancia se fue y que encontró cómo Dios quería que las cosas se hicieran, él pudo traer el arca del pacto a su casa y toda su vida cambió para siempre. Todo fue transformado. Yo vengo a decirte en el día de hoy, hay muchas cosas que tú has tratado de hacer que han traído tristeza y han traído temor, pero Dios te trajo aquí hoy para que tú entiendas que si buscas como Él quiere que tú lo hagas, la tristeza y el miedo no te van a separar ni un día más de obtener todo lo que Él quiere que tú obtengas, sin vivir la vida de plenitud que Él quiere que tú tengas. Hoy lo que hace falta es que tú le digas: Señor, enséñame cómo es que tú quieres que yo haga las cosas en orden. Enséñame cómo es que tú quieres que se haga todo esto. Enséñame, Señor. Y cuando tú veas eso, ¿sabes lo que va a pasar? El gozo va a ser uno perpetuo. El gozo va a ser uno seguro. Declaro en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que la ignorancia, la tristeza y el temor desaparece de tu vida. Hoy vas a desear más que nunca la presencia de Dios que va a llegar a tu hogar. No me queda mucho tiempo, pero quiero hacerte una invitación muy especial, amigo o amiga que estás ahí. Si tú sabes que tu vida no está en orden con el Señor, hoy es un buen día para ponerla en orden. ¿Qué tienes que hacer? Repetir unas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida y declaro que Jesucristo es mi Señor, que Él vino y murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó. Me ha dado vida y vida en abundancia. Creo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Si tú acabas de hacer esa oración, te bendigo, te felicito, te doy la bienvenida a la familia de la fe en el día de hoy. Por favor, escríbenos, déjanos saber que hoy le entregaste tu vida al Señor. Me quedan unos pocos minutos para recordarte que si vas a las páginas en el internet, cuando veas esta foto así similar a esta, oprímela y por favor busca cómo inscribirte para que yo pueda enviarte una copia de esta foto completamente gratis a tu correo electrónico. Me gustaría que la imprimieras y la pusieras en un lugar para que pueda ser recordatorio de que estamos creyendo de que en estos 3 meses tu casa y tu familia van a cambiar. Tu casa y tu familia serán transformadas en el nombre poderoso de Jesús. Lo último que quiero mencionarte en el día de hoy, tenemos nuestro más reciente libro, Cómo recuperar lo perdido. Está siendo de bendición ya para muchas personas. Ya comenzó a llegar a diferentes librerías. En algunos lugares de Centro y Sudamérica se tarda un poco más, aunque ya usted lo puede adquirir a través de las diferentes plataformas digitales. Lo puede descargar en su computadora, en su iPad, en su móvil, ¿verdad? Y poderlo leer. La casa publicadora me ha permitido regalarle a todo aquel que lo desea, por supuesto, el primer capítulo de este libro. Y toda esa información está en nuestras páginas en el internet. ¿Cómo lo puedes obtener? El primer capítulo del libro te va a bendecir. Es completamente gratis. Danos tu información. Te lo vamos a enviar a vuelta de correo electrónico. Me gustaría culminar orando por aquellos que son nuestros compañeros de ministerio. Aquellos que siempre están ahí pendientes, aquellos que siempre nos llaman, aquellos que siempre, ¿verdad?, se conectan con nosotros y que envían su semilla de fe. Gente que siembra para que esta palabra continúe siendo predicada a toda criatura. Voy a orar por ti
Y me gustaría incluirte, si tú quieres hoy ser un compañero de ministerio, de nuestro ministerio, llama al número que aparece en tu pantalla. Dile a la persona que está ahí, yo quiero sembrar una semilla de fe. Quiero ayudar a los pastores Font a que continúen predicando la palabra del Señor. Padre, gracias por cada uno de los que ha llamado en el pasado y de los que llaman el día de hoy y se unen en razón de dar y recibir. Yo te pido por el poder de tu palabra que tú multipliques su semilla al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Cartagena, Colombia y Barranquilla, Colombia, prepárate porque voy a estar en el mes de octubre allá con ustedes. Toda la información va a estar en nuestra página en internet y en Facebook en estos días. Voy a estar presentando el nuevo libro, primero en Barranquilla, luego la conferencia de matrimonios y luego en la iglesia allá, Ríos de Vida, en Cartagena, Colombia. Vamos a pasar un tiempo espectacular y estoy seguro que Dios te va a dar la clave de cómo recuperar lo perdido. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font en esta edición de Generación Victoriosa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accesando nuestra página en el internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición de Generación Victoriosa con el pastor Otoniel Font.